ocasiones podemos ver con bastante rapidez y claridad que alguien va a ser incompatible con nosotros para una relación. Pero en otros casos no es tan claro y es el tiempo el que se suele encargar de mostrarnos si somos compatibles o no. Y en esos casos podríamos decir que la relación pasa por unas fases que podríamos resumir en 4. Una es la de atracción, la de admiración. Es la chispa que enciende la relación. La segunda fase sería la de conexión, donde hay mutualidad. Esa atracción es de ambos y por tanto eso hace empezar la relación. La tercera fase sería que este vínculo que hemos empezado, que hemos creado, empieza a cobrar una cierta prioridad, un cierto peso, una cierta importancia que nos lleva a comprometernos. Esta es la fase del compromiso. Y fíjate, la cuarta fase sería la de compatibilidad, en la que el tiempo ahí nos dice si realmente somos compatibles o no, especialmente cuando hemos pasado ya la fase de enamoramiento inicial. El propósito de este vídeo es ayudarte a agudizar más la mirada para poder distinguir con mayor claridad, con mayor rapidez, quién es compatible contigo y traer más conciencia, porque en el mundo de la atracción nos dejamos mover mucho por fuerzas que son más inconscientes y que tienen que ver con nuestra historia emocional y con nuestro sistema familiar de origen. De hecho, hay un tipo de terapia de pareja que se creó en Estados Unidos por Harvey Hendrix y su mujer y se llama terapia Imago. Imago es la palabra latina para imagen y lo que sostienen es que desde pequeñitos, inconscientemente, fuimos creando una imagen en semejanza a los rasgos positivos y negativos de nuestros cuidadores principales. Generalmente papá y mamá, pero en algunos casos puede haber algún padrastro o madrastra o un abuelo o abuela. ¿Y qué quieren decir? Que tenemos una tendencia inconsciente a recrear la familiaridad en los rasgos de nuestros padres o de los cuidadores. Es decir, tenemos una tendencia a sentirnos atraídos por la familiaridad, en reproducir las condiciones de nuestra infancia. Es lo que Freud llamaba la compulsión a repetir. Es lo que podemos hablar de condicionamiento. Y entonces podemos decir que muchas veces inconscientemente nos casamos con nuestros asuntos por resolver o nos casamos con nuestros asuntos inconclusos, nuestras gestalts inconclusas. De hecho, en Estados Unidos, en el campo de la relación, hay un término muy interesante y novedoso que en vez de llamar soulmate, se le llama wondmate. Wondmate, queriendo decir wond, herida, mate, compañero, compañero de herida, ¿no? La familiaridad atrae, os quiero dar otro ejemplo. Imaginaros un americano que esté visitando China y después de varios días se encuentra con un McDonald's. Y a lo mejor este americano en su país no le hace mucha gracia a McDonald's y no suele visitar a McDonald's, pero en China de repente ve algo que lo siente como muy familiar y le atrae y va, ¿no? La terapia Imago nos habla de otro factor inconsciente por la que nos juntamos en pareja. Una era la familiaridad, otra es la complementariedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que de pequeños vamos tomando una posición defensiva. Por ejemplo, imagínate que yo tomé la posición de ser muy callado, ¿no? Y por tanto eso me hizo reprimir la parte de mí charlatana, expresiva, espontánea, y esa parte que yo he rechazado en mí me voy a sentir atraído en la otra persona. Entonces me voy a sentir atraído por alguien que hable mucho, que se exprese, que es espontánea. O por ejemplo, alguien que como posición defensiva se fue a la cabeza, se hizo muy racional y se alejó de lo emocional. Entonces reprimió su sensibilidad. Entonces probablemente se va a sentir atraída por la complementariedad, por alguien que vive mucho lo emocional, que trae los colores a la vida, ¿no? Entonces, familiaridad y complementariedad. Y en la complementariedad muchas veces hacemos
pactos inconscientes en la pareja, pactos implícitos en los que, en el caso que estaba hablando, yo me encargo de lo racional y tú te encargas de lo emocional. O yo me encargo del mundo interior y tú te encargas del mundo exterior. Yo me encargo de pensar y tú te encargas de expresarlo. Y estos pactos implícitos pueden funcionar por un tiempo, pero si una de las personas empieza a cambiar, bien sea por crecimiento personal, por evolución personal, esto puede traer ciertas incompatibilidades en el futuro que son buenas porque nos empujan a crecer, a aceptarnos, a evolucionar, ¿no? Entonces, ¿qué es la compatibilidad en la pareja? ¿Qué es el buen acoplamiento, el buen encaje? Podemos decir que dos personas crean un campo relacional, crean un microcosmos, crean una atmósfera. Si este microcosmos fomenta la creatividad, la autenticidad, el bienestar, la dicha, el amor, la ternura, podríamos decir entonces que son compatibles. Pero esto no quiere decir que una pareja compatible no tenga dificultades. Las tiene, pero es más fácil el resolverlas. Las tiene, pero se fluye con mayor facilidad. Entonces, ¿qué ingredientes conllevan una buena compatibilidad? Aquí Antonio Bolinches nos da pistas, nos habla de la mesa de la compatibilidad que tiene 4 patas. La primera pata es que haya un buen acoplamiento sexual, es decir, que haya química, que haya sincronía sexual, porque es algo que no se va a poder fabricar, lo hay o no lo hay. Eh, Hay personas con las que, por poner un ejemplo, cuando bailas hay facilidad, hay fluidez, y hay personas con las que el ritmo es muy distinto y no se fluye en la danza, ¿no? Entonces, esa es la primera pata, que haya un acoplamiento sexual. La pata de lo sexual es importante, pero no es única, con lo cual nos hace ya ver que podemos tener mucha química con alguien, pero no ser compatibles para una relación a largo plazo. Que podemos tener una historia de amor apasional con alguien, pero no una historia de vida, ¿no? Y eso es importante distinguirlo. La segunda pata sería la compatibilidad emocional, muy importante. Y aquí quiero darte 2 pistas principales para poder distinguir si hay esa compatibilidad o no. Una es que los caracteres pueden ser distintos, de hecho nos atrae la diferencia, tanto lo podemos ver en el Myers-Briggs, en el test MBTI de personalidad, que es uno de los principales, podemos ver que muchas de las mejores combinaciones se producen cuando hay rasgos distintos, ¿no? Con un extrovertido con un introvertido, por ejemplo, ¿no? Y en el sistema de personalidad de los 5 rasgos principales, lo mismo. Entonces, que hay una cierta diferencia es bueno, pero si hay diferencias muy extremas, eso va a ser difícil. Ejemplo, si alguien es muy ordenado, lo va a tener muy difícil de estar con alguien muy desordenado. Si alguien es muy espontáneo, lo va a tener muy difícil para estar con alguien muy controlado. Entonces, que haya diferencias, sí, pero no muy extremas, ¿no? La segunda pista importante que quiero darte para saber si hay compatibilidad emocional es que cuando eras niño o niña, pregúntale a tu niño interior, ¿qué necesidad tuviste principal a nivel emocional que a lo mejor tus padres no pudieron suplir lo suficiente? Por ejemplo, recuerdo un cliente que los padres estaban divorciados, él vivía con la madre, pero la madre estaba muy ocupada con su trabajo y lo atendía poco. Entonces él se sentía solo, abandonado, y lo que le pasaba, tal como os expliqué con la terapia Imago, es que daba siempre con mujeres muy independientes, muy ocupadas, que no estaban mucho con él, ¿no? Y entonces le propuse estar con alguien, buscar a alguien que le gusta estar tiempo, ¿no? Es con una persona que le guste la presencia y pasar mucho tiempo juntos. Y efectivamente, encontró a alguien así y está encantado. Entonces, otra necesidad puede ser, por ejemplo, a lo mejor una persona en la infancia se sintió muy controlada y entonces su necesidad es de tener espacio, de tener independencia, ¿no? De tener cierta libertad. O a lo mejor otra persona se sintió muy insegura
y por tanto lo que necesitan es protección, ¿no? A lo mejor otra persona se sintió con poco afecto, poca calidez, poco contacto físico, y eso es lo que demandan, eso es lo que necesitan. Entonces hay acoplamiento emocional, hay compatibilidad emocional cuando estás con una persona que puede suplir en parte, aunque sea, esa necesidad principal emocional de tu niño, niña interior, ¿no? Bien. La tercera pata es que tengamos una escala de valores similar, parecida, y la cuarta pata es que tengamos un proyecto de vida que pueda ser convergente, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que tengamos los mismos valores siempre? No. Puede haber ciertas diferencias, pero que haya valores similares, sobre todo los principales, y que si hay valores distintos, que podamos apreciar esa diferencia. Por ejemplo, si la otra persona valora mucho más el arte que nosotros, que podemos admirar eso en vez de no apreciarlo, ¿no? Proyecto de vida convergente quiere decir que si uno quiere tener una familia numerosa y la otra persona no quiere tener hijos, pues ahí va a haber incompatibilidad, ¿no? Si uno tiene muchos valores religiosos y el otro no, si hay espiritualidad o no, ¿qué se hace con el dinero? Si uno prefiere ahorrar e invertir y la otra persona está más por gastarlo, ahí se van a producir incompatibilidades. Es importante recordar que no hay compatibilidades perfectas, que no somos como piezas de un puzzle que encajamos perfectamente. Eso me hace recordar la historia de un hombre que quiso encontrar su pareja perfecta. Y entonces pasó mucho tiempo buscando y buscando y buscando y al final la encontró, pero a esta mujer le pasó lo mismo. Estaba buscando a su pareja perfecta y no era, no era este hombre, ¿no? Por un lado, no es bueno tener expectativas desorbitadas de la pareja. Hoy en día esperamos muchísimo de la pareja, que sea el mejor amante, el mejor compañero, el mejor amigo, el mejor padre, madre, el mejor consejero. Lo que antes lo daba una tribu, ahora se lo pedimos todo a la pareja, ¿no? Si yo ahora te preguntara a ti por los músicos que te inspiran, por los jugadores que te inspiran, por los actores y actrices que te inspiran, con relativa facilidad podrías darme una lista. Pero si yo te preguntara qué parejas te inspiran, probablemente esa lista sería más corta, ¿no? Entonces, por un lado, no es bueno tener expectativas desorbitadas en la pareja, pero por otro, es bueno tomarse el tiempo para elegir bien y conscientemente. Tomarse el tiempo para autoconocerse y conocer a la otra persona y afinar esa mirada. Y ahora te lanzo varias preguntas, si estás en pareja, que puedan ayudarte a reflexionar. Y una es, si te dijeran que tu pareja sería exactamente tal como es ahora en 10 años, ¿aún querrías estar con ella? Cuando no estás con tu pareja por mucho tiempo, ¿lo echas de menos? ¿La echas de menos? ¿Puedes ser tú mismo, tú misma en la relación? ¿Sientes que tu pareja apoya tus metas, tus sueños, tus anhelos?